325. Necesidades nutricionales y valoración nutricional. Los nutrientes son sustancias que no se sintetizan en cantidades suficientes en el cuerpo y por tanto deben ser suministrados a través de la dieta. Las necesidades de nutrientes de grupos de personas sanas han sido cuantificadas de manera experimental. La ausencia de nutrientes esenciales altera el crecimiento, causa disfunción orgánica e imposibilidad para mantener el balance de nitrógeno o el estado adecuado de otros nutrientes. Para una buena salud, el ser humano necesita nutrientes que le proporcionen energía, proteínas, grasas y carbohidratos, vitaminas, minerales y agua. Las necesidades de los nutrientes específicos comprenden 9 aminoácidos esenciales, varios ácidos grasos, 4 vitaminas liposolubles, 10 vitaminas hidrosolubles, fibra dietética y colina. La alimentación debe aportar también varias sustancias inorgánicas, incluidos 4 minerales, 7 oligoelementos, 3 electrolitos y los ultraoligoelementos. Las cantidades necesarias de nutrientes esenciales difieren con la edad y el estado fisiológico. Los nutrientes condicionalmente esenciales no son imprescindibles en la alimentación, pero deben de suministrarse a las personas que no los sintetizan en la medida suficiente, por ejemplo, aquellos con defectos genéticos o estados patológicos como infección, enfermedad o traumatismo con implicaciones nutricionales, así como lactantes con inmadurez del desarrollo. Por ejemplo, es probable que los lactantes prematuros necesiten inositol, taurina, arginina y glutamina. Muchos otros compuestos tanto orgánicos, como inorgánicos que están presentes en los alimentos, como pesticidas, plomo, sustancias que se encuentran tanto en plantas como en animales y agentes microbianos también pueden tener efectos sobre la salud. Necesidades de nutrientes esenciales. Energía. Para que el peso permanezca estable, el aporte de energía debe ser equivalente al gasto energético. Las formas más importantes de dicho gasto son el gasto energético en reposo y la actividad física. Otras formas menores son el costo energético del metabolismo de los alimentos, efecto térmico de los alimentos o acción dinámico específica, y la termogénesis por temblor, como la termogénesis inducida por el frío. El aporte energético medio es de alrededor de 2.600 kilocalorías por día en el varón estadounidense y 1.800 kilocalorías por día en la mujer, aunque estas cifras pueden variar con la talla corporal y el nivel de actividades. Las fórmulas para calcular de modo aproximado el gasto energético en reposo ayudan a valorar las necesidades de energía de una persona con un peso estable. Así, en el caso de los varones, el gasto energético en reposo igual 900 más 10 por m, y en el de las mujeres, gasto energético en reposo igual 700 más 7 por m, donde m es la masa en kilogramos. Para ajustar el gasto energético en reposo calculado según el grado de actividad física, se multiplica por 1,2 para las personas sedentarias, por 1,4 para la actividad moderada y por 1,8 para las personas muy activas. El resultado final, el requerimiento energético calculado, proporciona un cálculo aproximado de las necesidades calóricas totales en estado de equilibrio energético para una persona de cierta edad, sexo, peso, talla y nivel de actividad física. Para una revisión más amplia del equilibrio energético en salud y enfermedad, véase el capítulo 327. Proteínas. Las proteínas de alimentos comprenden las integradas por aminoácidos esenciales y de otro tipo, que se necesitan para la síntesis de tales compuestos. Los 9 aminoácidos esenciales son histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina/cistina, fenilalanina/tirosina, treonina, triptófano y valina. Algunos aminoácidos, como la alanina, pueden utilizarse para producción de energía y gluconeogénesis. Cuando el aporte energético es insuficiente, debe aumentarse la ingestión de proteínas, ya que los aminoácidos ingeridos se derivan hacia las vías de síntesis y oxidación de glucosa. Cuando la privación de energía es extrema aparece la desnutrición proteínico-calórica, capítulo 327. En el adulto, la ración alimenticia recomendada de proteínas es de aproximadamente 0,8 gramos por kilo de peso corporal ideal al día, admitiendo que las necesidades de energía están cubiertas y que las proteínas son de un valor biológico relativamente alto.
En la actualidad, para una alimentación sana se recomienda que por lo menos 10 a 14% de las calorías proceda de las proteínas. La mayor parte de regímenes alimentarios de los estadounidenses proporciona al menos estas cantidades. El valor biológico tiende a ser mayor en las proteínas de origen animal, seguidas de las legumbres, frijoles, los cereales, arroz, trigo, maíz, y los tubérculos. Las combinaciones de proteínas vegetales que complementan sus respectivos valores biológicos o las combinaciones de proteínas animales y vegetales pueden incrementar el valor biológico y reducir las necesidades proteínicas totales. En personas sanas con dietas adecuadas, el momento del día en que se ingiere proteína tiene poco efecto. El consumo de proteínas debe de incrementarse durante el crecimiento, el embarazo, la lactancia y la rehabilitación después de una lesión o en casos de desnutrición. La tolerancia a las proteínas de la dieta disminuye en casos de insuficiencia renal, que producen uremia, y en casos de insuficiencia hepática. El consumo normal de proteínas puede precipitar encefalopatía en pacientes con cirrosis hepática. Grasas y carbohidratos. Las grasas constituyen una fuente concentrada de energía y en promedio aportan 34% de las calorías de las dietas estadounidenses. Sin embargo, para una salud óptima el consumo de grasa no debe exceder más de 30% de las calorías totales. Las grasas saturadas y las grasas trans deben limitarse a menos de 10% de las calorías y las grasas poliinsaturadas a menos de 10% de las calorías, de las cuales las grasas monoinsaturadas comprenden el resto del consumo de grasas. Consumo adecuado menos 45 a 55% de las calorías totales deben provenir de carbohidratos. El encéfalo necesita en promedio 100 gramos de glucosa barra día como sustrato energético. Otros tejidos utilizan aproximadamente 50 gramos por día. Unos más, como el encéfalo y los eritrocitos, dependen de la glucosa que proviene de fuentes exógenas o de proteólisis muscular. Con el paso del tiempo, es posible que se produzcan algunas adaptaciones en las necesidades de carbohidratos en otros tejidos durante estados hipocalóricos. Como la grasa, 9 kilocaloría por gramo, los carbohidratos, 4 kilocaloría por gramo, y la proteína, 4 kilocaloría por gramo, el alcohol, etanol, aporta energía, 7 kilocaloría por gramo, pero no es un nutriente. Agua. En los adultos, bastan 1 a 1,5 mililitros de agua por kilocaloría de energía consumida para cubrir las variaciones normales de los niveles de actividad física, la sudoración y la carga de solutos de la alimentación en condiciones normales. Las pérdidas de agua suelen ser de 50 a 100 ml por día por las heces, 500 a 1000 ml por día por la evaporación o respiración y, dependiendo de la carga renal de solutos, mayor o igual a 1000 ml por día por la orina. Si las pérdidas externas aumentan, la ingestión deberá ser proporcional a ellas para evitar la deshidratación. La fiebre incrementa las pérdidas de agua en alrededor de 200 ml por día por grado centígrado de elevación. Las pérdidas diarreicas son variables y pueden alcanzar incluso 5 litros por día en los casos graves. La sudoración profusa, el ejercicio vigoroso y el vómito también incrementan las pérdidas de agua. Cuando la función renal es normal y el aporte de soluto suficiente, los riñones pueden compensar el aumento del consumo de agua eliminando hasta 18 litros por día de exceso, capítulo 374. Sin embargo, la diuresis obligada puede poner en peligro el estado de hidratación cuando la ingestión es escasa o si las pérdidas aumentan en las enfermedades o lesiones renales. Las necesidades de agua de los lactantes son mayores, debido a la mayor proporción entre su superficie corporal y su volumen, la capacidad limitada del riñón inmaduro para administrar cargas de solutos altas y la imposibilidad de comunicar que tienen sed. Durante el embarazo se requieren 30 ml por día adicionales. Durante la lactancia, la producción de leche incrementa dichas necesidades en unos 1000 ml por día o 1 mililitro por cada mililitro de leche producida. Hay que prestar atención especial a las necesidades de agua de los ancianos, cuya cantidad total de agua orgánica es menor, suelen tener menor sensación de sed y pueden estar tomando diuréticos. Otros nutrientes. Véase en el capítulo 326 una descripción detallada de vitaminas y oligoelementos. Consumos de alimento de referencia y aportes recomendados.
Por fortuna, es posible mantener la vida y el bienestar humanos aun con variaciones bastante amplias de la mayor parte de los nutrientes. Sin embargo, la capacidad para la adaptación no es infinita. Un consumo excesivo o insuficiente de un nutriente podría tener efectos secundarios o alterar los beneficios para la salud que se confieren a algún nutriente en particular. Por tanto, se han desarrollado recomendaciones sobre el consumo de nutrientes, que son de gran utilidad en la práctica clínica. Estos cálculos cuantitativos de los aportes de elementos nutritivos reciben, en conjunto, el nombre de valores de ingesta diaria recomendada. Las ingesta diaria recomendada sustituyen a la ración alimenticia recomendada, únicos valores de referencia utilizados en Estados Unidos desde el decenio de 1990. Las ingestas diarias recomendadas abarcan las necesidades promedio calculadas de elementos nutritivos y otros 3 valores de referencia utilizados para la planificación. La ración alimenticia recomendada, el consumo adecuado y el límite superior seguro. La ingesta diaria recomendada también incluye intervalos de distribución de macronutrientes para proteínas, grasas y carbohidratos. La ingesta diaria recomendada actuales para vitaminas y elementos se muestran en los cuadros 325.1 y 325.2, respectivamente. El cuadro 325.3 muestra la ingesta diaria recomendada para el agua y macronutrientes. Los requerimientos energéticos calculados se describen en el capítulo 327 sobre el balance de energía en la salud y la enfermedad. Necesidades promedio calculadas. Cuando las enfermedades clásicas originadas por deficiencias alimentarias como el raquitismo, deficiencia de vitamina D y calcio, escorbuto, deficiencia de vitamina C, la xeroftalmía, deficiencia de vitamina A, y la desnutrición proteínico-calórica eran habituales, se suponía que la ausencia de signos clínicos de deficiencia alimentaria equivalía a una nutrición adecuada. Más tarde se comprobó que existían alteraciones bioquímicas y de otro tipo mucho antes de que la deficiencia se hiciera clínicamente evidente. Por tanto, los criterios para definir una alimentación adecuada se establecen utilizando estos marcadores biológicos, cuando ello es posible. Se otorga prioridad a las pruebas bioquímicas, fisiológicas o conductuales sensibles que reflejan los cambios tempranos en los procesos regulatorios. El mantenimiento de las reservas corporales de nutrientes, o si está disponible, a la cantidad de un nutriente que minimice el riesgo de una enfermedad crónico-degenerativa. Los esfuerzos actuales se centran en esta última variable, pero los marcadores relevantes no siempre están disponibles, y los retrasos prolongados entre el consumo y los resultados de la enfermedad complican más la situación. Los tipos de evidencia y criterios utilizados para establecer las necesidades nutricionales varían por nutriente, edad y grupo fisiológico. La necesidad promedio calculada es la cantidad de un nutriente que se considera adecuada para 50% de las personas sanas de un grupo de edad y sexo específicos. La necesidad promedio calculada no es un cálculo eficaz de la idoneidad nutricional del individuo, puesto que no es sino la mediana de las necesidades de un grupo. 50% de las personas de un grupo se encuentra por debajo de las necesidades y el otro 50% está por encima de ellas. Por tanto, una persona que ingiera regularmente la necesidad promedio calculadas correrá un riesgo de 50% de tener una nutrición insuficiente. Esto justifica el uso clínico de otras pautas, más útiles, que se describen a continuación. Raciones alimenticias recomendadas. La ración alimenticia recomendada, el consumo ideal de nutrientes para la planificación de regímenes alimentarios de individuos, es el nivel promedio de consumo de alimentos por día que cubre las necesidades de nutrientes de casi todas las personas sanas de un sexo, edad, forma de vida o situación fisiológica, como embarazo o lactancia, específicos. Se define estadísticamente como 2 desviaciones estándar por encima de la necesidad promedio calculadas, para garantizar la cobertura continua de las necesidades de la persona. La herramienta en línea permite a los profesionales de la salud calcular recomendaciones individualizadas para una planificación dietética basada en las ingestas diarias recomendadas.
Las raciones alimenticias recomendadas se utilizan para formular buenas guías de alimentación como la Guía Alimentaria Mi Plate del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para individuos, para crear listas de intercambios de alimentos para la planificación terapéutica del régimen alimentario y como un método estándar para describir el contenido nutricional de los alimentos procesados y los complementos dietéticos que contienen nutrientes. El riesgo de que la alimentación no sea adecuada aumenta conforme el consumo disminuye por debajo de la ración alimenticia recomendada. Sin embargo, estos representan un criterio claramente generoso para valorar la adecuación de los nutrientes. Por ejemplo, la ración alimenticia recomendada excede, por definición, las necesidades reales de toda la población, salvo 2 o 3%. Por tanto, muchas personas consumen cantidades suficientes de elementos nutritivos, aunque su consumo sea inferior a las raciones alimenticias recomendadas. En las etiquetas de los alimentos, el contenido nutricional en un producto se establece por peso o como porcentaje del valor diario, una variante de la ración alimenticia recomendada utilizadas para el etiquetado de alimentos sobre información nutricional que, para adultos, representa la cifra más elevada de ración alimenticia recomendada para un adulto que consuma un régimen alimentario de 2000 kilocalorías por día. Aporte adecuado. No es posible establecer la ración alimenticia recomendada de algunos nutrientes, porque su necesidad promedio calculada se desconoce. En estos casos, el consumo adecuado se basa en aproximaciones a los consumos observados o calculados a nivel experimental, de personas sanas. En la ingesta diaria recomendada establecida hasta la fecha se propone más bien el consumo adecuado, en lugar de la ración alimenticia recomendada, para los niños menores de 1 año, y lo mismo sucede con el cromo, flúor, manganeso, sodio, potasio, ácido pantoténico, biotina, colina y agua consumidos por personas de todas las edades. En fecha reciente se revisaron las recomendaciones de consumo para la vitamina D y el calcio, y ahora se dispone de cálculos más precisos. Niveles superiores tolerables de ingestión de nutrientes. Las personas sanas no obtienen un beneficio conocido con el consumo de nutrientes en cantidades superiores a la ración alimenticia recomendada o al consumo adecuado. En realidad, un consumo excesivo de nutrientes puede alterar las funciones orgánicas y provocar trastornos agudos, progresivos o incluso permanentes. Los límites superiores seguros tolerables son los niveles más altos de consumo crónico, en general, diario, de un nutriente que probablemente no suponen riesgo alguno de efectos adversos para la salud de la mayor parte de la población. No se han publicado datos sobre los efectos adversos de cantidades grandes de muchos nutrientes, y en otros casos no son suficientes para definir el límite superior. Por tanto, la falta de ese límite no significa que no existan los peligros de la situación en el consumo abundante, efectos adversos. Los nutrientes en los alimentos consumidos a menudo rara vez exceden del límite superior seguro. Sin embargo, alimentos muy enriquecidos y complementos nutricionales proporcionan cantidades más concentradas de nutrientes por relación y, por tanto, conllevan el riesgo potencial de toxicidad. Los complementos nutricionales están etiquetados con información nutricional que expresa la cantidad de nutriente en unidades absolutas y como porcentaje de las necesidades diarias con base en las relaciones recomendadas. El consumo total de nutrientes incluye alimentos, complementos y medicamentos de venta sin receta, como antiácidos, no debe exceder lo recomendado en la ración alimenticia recomendada. Intervalos de distribución aceptable de macronutrientes. Los intervalos de distribución aceptables de macronutrientes no se determinan de manera experimental. Más bien son rangos aproximados para consumo de macronutrientes que proporcionan energía, proteínas, carbohidratos y grasa. Que la Academia Nacional de Medicina, antes el Instituto de Medicina, Consejo de Alimentación y Nutrición considera que son saludables. Estos intervalos incluyen 10 a 35% de calorías provenientes de proteínas, 20 a 35% de calorías provenientes de grasas y 45 a 65% de calorías provenientes de carbohidratos. El alcohol también proporciona energía, pero no se considera un nutriente y no se muestran recomendaciones para su consumo. Factores que alteran las necesidades de nutrientes.
La ingesta diaria recomendada depende de la edad, el sexo, el ritmo de crecimiento, el embarazo, la lactancia, la actividad física, la composición de la alimentación, las enfermedades concomitantes y los fármacos utilizados. Cuando la diferencia entre la cantidad suficiente y el exceso de un elemento nutritivo es pequeña, resulta más difícil planificar la alimentación. Factores fisiológicos. El crecimiento, la actividad física extenuante, el embarazo y la lactancia aumentan las necesidades de energía y de varios elementos nutritivos esenciales. Las primeras aumentan durante el embarazo debido a las demandas del crecimiento fetal y, durante la lactancia, a causa del incremento energético necesario para la producción de leche. Las necesidades de energía disminuyen con la pérdida de masa corporal magra, principal componente del gasto energético en reposo. Las necesidades energéticas de las personas mayores, sobre todo mayor de 70 años, tienden a ser más bajas con respecto a las de las personas más jóvenes, ya que el tejido magro, actividad física y la salud, a menudo disminuyen con la edad. Composición de la dieta. La composición de la dieta influye en la biodisponibilidad y en la utilización de los nutrientes. Por ejemplo, el consumo de grandes cantidades de calcio o plomo puede alterar la absorción de hierro. La captación de hierro no ligado al hemo puede alterarse por una carencia en la alimentación de ácido ascórbico y aminoácidos. Cuando la cantidad de aminoácidos esenciales no es suficiente, la utilización de las proteínas por el organismo puede disminuir, un caso raro en la dieta estadounidense. Los alimentos de origen animal como la leche, los huevos y la carne tienen un valor biológico mayor, ya que poseen la mayor parte de los aminoácidos necesarios y en las cantidades adecuadas. Las proteínas vegetales del maíz, la soja, soya, arroz y el trigo tienen menor valor biológico y para una utilización óptima por el organismo deben combinarse con las de otros vegetales o con proteínas animales o enriquecidos con los aminoácidos deficientes. Vía de administración. Las raciones alimenticias recomendadas solo se aplican al consumo oral. Cuando los nutrientes se administran por vía parenteral, se utilizan a veces valores similares para calcular el aporte de aminoácidos, glucosa, carbohidratos, grasas, sodio, cloro, potasio y la mayor parte de las vitaminas, ya que su absorción intestinal es casi de 100%. Sin embargo, la biodisponibilidad oral de la mayor parte de los elementos minerales puede ser solo 50% de la lograda por vía parenteral. En cuanto a determinados nutrientes que no se almacenan fácilmente en el organismo o que no se depositan en grandes cantidades, el momento de su administración también puede ser importante. Por ejemplo, los aminoácidos no pueden utilizarse para la síntesis de proteínas si no se aportan juntos. En caso contrario, se destinarán a la producción de energía, aunque en personas sanas que ingieren dietas adecuadas, la distribución de la ingestión de proteína a lo largo del día tiene poco efecto en la salud. Enfermedad. Las enfermedades por deficiencia dietética incluyen desnutrición proteico-calórica, anemia ferropénica, bocio, por deficiencia de yodo, raquitismo y osteomalacia, deficiencia de vitamina D, xeroftalmía, deficiencia de vitamina A, anemia megaloblástica, deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, escorbuto, deficiencia de vitamina C/ácido ascórbico, beriberi, deficiencia de tiamina, y pelagra, deficiencia de niacina y triptófano capítulos 326 y 327. Cada cuadro de deficiencia se caracteriza por desequilibrios a nivel celular entre el aporte de nutrientes o de energía y las necesidades nutricionales del organismo para crecimiento, conservación y otras funciones. Se han reconocido los desequilibrios en el ingreso de nutrientes como factores de riesgo de algunas enfermedades degenerativas crónicas como las grasas saturadas y el colesterol en la arteriopatía coronaria, el sodio en la hipertensión, la obesidad en los cánceres endometrial y mamario dependientes de hormonas y el etanol en el alcoholismo. Sin embargo, son múltiples los orígenes y patogenías de tales enfermedades, y la alimentación, dieta, es tan solo uno de los muchos factores.
Por ejemplo, la osteoporosis se vincula con la deficiencia de calcio, algunas veces secundaria a deficiencia de vitamina D, y también con factores de riesgo de tipo ambiental, por ejemplo, tabaquismo, vida sedentaria, fisiológicos, déficit de estrógenos, genéticos, por ejemplo, defectos del metabolismo de la colágena, y al consumo de fármacos, uso prolongado de esteroides e inhibidores de la aromatasa. Capítulo 404. Valoración de la alimentación. En situaciones clínicas, la valoración nutricional es un proceso iterativo que incluye 1. Detección de desnutrición. 2. Valoración del régimen alimentario y de otros datos para establecer la presencia o ausencia de desnutrición y sus posibles causas. 3. Planificación e implementación del tratamiento nutricional más apropiado. Y 4. Revalorar las recomendaciones para asegurar que los alimentos se han consumido. Algunas enfermedades afectan a la biodisponibilidad, a las necesidades, a la utilización o a la eliminación de determinados nutrientes. En estos casos pueden requerirse determinaciones específicas de distintos elementos nutritivos o sus biomarcadores para valorar su aporte sustitutivo apropiado. Capítulo 326. Casi todos los servicios de asistencia sanitaria disponen de procesos de detección sistemática de la nutrición que permiten identificar una posible desnutrición del paciente hospitalizado. La Comisión Conjunta, que acredita y certifica a las organizaciones de cuidado de salud en Estados Unidos, exige un programa de detección sistemática de la nutrición, pero no hay referencias con validación o reconocimiento universal. Los factores que suelen valorarse son peso anormal para la talla o índice de masa corporal, es decir menor de 19 o mayor de 25, cambios de peso, pérdida o ganancia involuntarias mayor de 5 kilos en los últimos 6 meses. Capítulo 43, diagnósticos con implicaciones conocidas con la nutrición, enfermedades metabólicas, cualquier característica que afecte el aparato gastrointestinal, alcoholismo, prescripción dietética terapéutica en el momento actual, mal apetito crónico, problemas de masticación o deglución o intolerancias alimentarias importantes, necesidad de ayuda para la preparación o adquisición de alimentos, para comer o para otros aspectos del cuidado personal, y aislamiento social. En los pacientes hospitalizados es necesario efectuar nuevas evaluaciones periódicas del estado nutricional, por lo menos una vez a la semana. Cuando la detección sistemática de la nutrición indica un alto riesgo de desnutrición, está indicada una valoración alimentaria más completa. El tipo variará según el contexto clínico, la gravedad de la enfermedad y la estabilidad del paciente. Atención a casos agudos. Situaciones de cuidados intensivos, anorexia, diversas enfermedades, procedimientos diagnósticos y medicamentos pueden afectar el consumo de alimentos. En estas circunstancias, el objetivo consiste en identificar y evitar las alimentaciones insuficientes y en asegurar la alimentación apropiada. En estos casos de asistencia aguda, la valoración dietética debe centrarse en lo que el paciente come en ese momento, en si puede y quiere comer, y en si tiene algún problema de alimentación. El consumo de alimentos se valora mediante la información obtenida de la observación de las comidas, la historia clínica, los antecedentes, la exploración física y el estado antropométrico, biomecánico y valoraciones del estado funcional. El objetivo es reunir la información suficiente para establecer la probabilidad de una desnutrición secundaria a un consumo dietético deficiente u otras causas, con el fin de establecer si está indicado un tratamiento nutricional. Capítulo 328. La simple observación puede ser suficiente para sospechar que el consumo oral es deficiente. Entre estas observaciones se encuentran las notas de los especialistas en dietética y las del personal de enfermería. Observación de la frecuencia con que un paciente rehúsa comer o la cantidad de alimentos que permanecen en las bandejas, la frecuencia de las pruebas y procedimientos que es probable obliguen a omitir una comida, las órdenes dietéticas nutricionalmente incorrectas, como dieta líquida o solo líquidos durante más de unos pocos días. La fiebre, los trastornos gastrointestinales, el vómito, la diarrea, el estado comatoso y enfermedades o tratamientos que implican cualquier parte del tubo digestivo. Los pacientes con enfermedades agudas relacionadas con la alimentación, como la diabetes, necesitan una valoración especial, ya que una dieta incorrecta puede exacerbar su trastorno y afectar de manera adversa a otros tratamientos.
Los valores bioquímicos anormales: albúmina sérica menor de 35 gramos por litro, menor de 3,5 miligramos por 100 mililitros, colesterol sérico menor de 3,9 milimol por litro, menor de 150 miligramos por 100 mililitros, son inespecíficos, pero pueden indicar la necesidad de una valoración más profunda del estado nutricional. La mayor parte de los regímenes alimenticios terapéuticos ofrecidos en hospitales se calculan para satisfacer las necesidades individuales de nutrientes y la ración alimenticia recomendada, en caso de que se consuman. Las excepciones incluyen los líquidos claros, algunas dietas líquidas, regímenes alimentarios de preparación para la realización de pruebas clínicas, por ejemplo, para la preparación de procedimientos gastrointestinales, que son inadecuados para varios nutrientes y que, en la medida de lo posible, no deben utilizarse por más de 24 horas. Hasta 50% de los alimentos servidos a los pacientes hospitalizados queda intacto, lo que impide aceptar que el consumo de nutrientes de dichos pacientes sea adecuado. Por tanto, al hacer la valoración dietética hay que comparar la cantidad y el tipo de alimentos de la dieta suministrada con los consumidos por el paciente. Hay que consignar y corregir las desviaciones importantes en el consumo de energía, proteínas, líquidos u otros nutrientes de especial importancia para el paciente o su enfermedad, particularmente cuando la estancia hospitalaria se prolonga. El seguimiento de la nutrición adquiere especial importancia en los pacientes graves y cuando la estancia hospitalaria se prolonga. También es necesaria una valoración especial de la nutrición en los enfermos alimentados por vía enteral o parenteral, y esta debe hacerse por médicos expertos en soporte nutricional o por especialistas titulados en dietética, capítulo 328. Pacientes ambulatorios. El objetivo de la valoración dietética de los enfermos ambulatorios consiste en establecer si la alimentación habitual conlleva o no, por sí misma, riesgo para la salud o contribuye a sustentar los problemas crónicos. También sirve de base para planificar una alimentación que cumpla los objetivos terapéuticos, al tiempo que garantiza su cumplimiento. La valoración dietética ambulatoria debe revisar la adecuación de los consumos de alimentos habituales y actuales, incluidos los suplementos de vitaminas y minerales, complementos nutricionales orales, alimentos medicinales, otros complementos dietéticos, la medicación y el alcohol, ya que todo ello puede afectar al estado nutricional del paciente. Debe centrarse en los componentes de la alimentación con mayor probabilidad de estar implicados o de verse comprometidos por un diagnóstico concreto y por las eventuales enfermedades concomitantes. Debe de revisarse el consumo de más de un día para proporcionar una mejor representación de la dieta habitual, ya que sobre esto se pueden basar las recomendaciones dietéticas personalizadas. Existen muchas formas de valorar si la alimentación habitual de un paciente es adecuada. Entre ellas se encuentran las guías alimentarias, las listas de intercambio de alimentos, los antecedentes alimentarios o los cuestionarios sobre la frecuencia de los alimentos. Una guía alimentaria muy utilizada para las personas sanas es Elige mi plato del Departamento de Agricultura de E.U. que es útil como guía general para evitar la ingestión inadecuada de nutrientes esenciales, así como los excesos probables en las cantidades de grasa, sobre todo grasas saturadas y trans, sodio, azúcar y alcohol consumidas, cuadro 325, 4. La gráfica Elige mi plato hace énfasis en el balance entre las calorías y las necesidades nutricionales, alienta el aumento en la ingestión de frutas y verduras, granos integrales y leche descremada, junto con el consumo reducido de sodio y bebidas azucaradas con alto contenido calórico. La versión en línea de la guía incluye una calculadora que ajusta el número de raciones sugeridas para pacientes sanos con distinto peso, sexo, edad y etapas de la vida para ayudarles a cubrir sus necesidades, al tiempo que se evitan los excesos. Los pacientes que siguen patrones alimentarios étnicos o poco comunes pueden necesitar instrucción adicional sobre la forma en que deben clasificarse los alimentos y los tamaños apropiados de porción que constituyen una ración. El proceso de revisión de la guía con los pacientes facilita la transición a patrones de consumo más sanos e identifica grupos de alimentos que se consumen en cantidades excesivas o insuficientes con base en las recomendaciones dietéticas. Para pacientes con dietas con objetivos terapéuticos, la valoración contra listas de intercambio puede ser útil.
Entre estas se encuentran, por ejemplo, la lista de intercambio para la diabetes de la Asociación Americana de Diabetes o las listas para intercambio de alimentos para enfermos renales de la Academia de Nutrición y Dietética. Valoración del estado nutricional. La evaluación total del estado nutricional se reserva para individuos en estado grave de salud o que están expuestos a un riesgo nutricional muy alto cuando no se identifica el origen de la malnutrición después del estudio clínico inicial y la evaluación alimentaria. Abarca dimensiones múltiples, como la corroboración del consumo de alimentos, antropometría, mediciones bioquímicas en sangre y orina, examen clínico, antecedentes personales, de salud, y valoración del estado funcional. Las prescripciones dietéticas terapéuticas y los planes de menú para la mayor parte de las enfermedades se encuentran disponibles en prácticamente todos los hospitales y en la Academia de Nutrición y Dietética. Para un análisis más amplio de la valoración nutricional véase el capítulo 327. Consideraciones globales. La ingesta diaria recomendada, por ejemplo, necesidades promedio calculadas, límite superior seguro y las necesidades de energía, calculan las necesidades fisiológicas con base en evidencia experimental. Asumiendo que se realicen los ajustes apropiados para la edad, sexo, talla corporal y nivel de actividad física, deben ser aplicables a individuos en la mayor parte del mundo. Sin embargo, otros valores no son transportables. Los consumos adecuados se basan en consumos individualizados y adecuados en población estadounidense y canadiense, que parece ser compatible con un buen estado de salud, más que con evidencia experimental directa basada en estudios grandes. De la misma forma, los intervalos de distribución aceptables de macronutrientes representan la opinión de expertos sobre consumos aproximados de energía, asumiendo que los nutrientes sean saludables en poblaciones estadounidenses. Como tal, deben ser utilizadas con precaución en otras situaciones. Los estándares basados en nutrientes, como la ingesta diaria recomendada, han sido desarrollados por la Organización Mundial de la Salud / Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura y se encuentran disponibles en la página electrónica. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria Panel sobre Productos Dietéticos, Nutrición y Alergias, publica de manera periódica sus recomendaciones en el EFSA Journal. Otros países han realizado recomendaciones similares. Los diferentes estándares pueden tener similitudes en sus conceptos, definiciones y recomendaciones de nutrientes, pero hay ciertas diferencias de la ingesta diaria recomendada por los criterios funcionales elegidos, las diferencias ambientales, el periodo de revisión de la evidencia y por el juicio de expertos.